En el vuelo vespertino a Nueva York, la tensión se apoderó gradualmente de la cabina de primera clase. Serena Callahan, la joven y aclamada directora ejecutiva, luchaba desesperadamente por calmar a su hijo pequeño, Henry. Pero fue en vano. Sus gritos rompieron el silencio, provocando miradas irritadas de los pasajeros y confusión entre los auxiliares de vuelo. Serena se mordió el labio, con el corazón encogido de miedo ante la ira latente en la cabina del avión. Y entonces, en medio de esa atmósfera sofocante, Nathan Corbin, un padre soltero de clase turista, se levantó y avanzó. Su gesto dejó a todos sin palabras. La tarde de otoño envolvió el aeropuerto Logan de Boston en una neblina dorada mientras los pasajeros embarcaban en el vuelo 743 con destino a Nueva York. Entre ellos estaba Serena Callahan, de 34 años, cuya presencia llamaba la atención incluso entre el anónimo flujo de viajeros. Su blazer blanco a medida evocaba salas de juntas y decisiones millonarias. Su cabello rubio, perfectamente peinado, reflejaba la luz del techo mientras recorría el estrecho pasillo con gracia experta. En sus brazos, envuelto en una manta de cachemira que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, estaba Henry Callahan, de 3 meses, con su carita plácida en un sueño reparador. Serena había construido su imperio financiero con pura determinación y brillantez, transformando una modesta herencia en una empresa de la lista Fortune 500 antes de cumplir 30 años. La prensa económica la llamaba la reina de hielo de Wall Street, un apodo que llevaba como una armadura. Pero bajo esa apariencia pulida, el agotamiento la atormentaba. No había dormido más de 3 horas seguidas desde el nacimiento de Henry, y la inminente fusión en Nueva York podía determinar el futuro de su empresa. Los documentos del acuerdo en su maletín de cuero representaban 18 meses de negociaciones, y no confiaba en nadie más para que los manejara. El padre de Henry desapareció en cuanto ella le contó sobre el embarazo, dejando solo una sensación de no estar preparada para la paternidad. El rechazo la había dolido menos que el momento justo en que finalmente se permitió creer que alguien podía amar tanto a la mujer como al director ejecutivo. Ahora, acomodándose en el asiento 2 con Henry acurrucado contra su pecho, Serena apartó esos pensamientos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Más atrás, en clase turista, Nathan Corbin ayudaba a su hija de 7 años, Astrid, a abrocharse el cinturón de seguridad. A sus 36 años, Nathan se movía con la tranquila confianza de quien se había enfrentado a las llamas y había salido fortalecido. Sus manos, marcadas por años como bombero, se movían con delicada precisión mientras guardaba el libro favorito de Astrid en el bolsillo del asiento. Ella lo miró con ojos brillantes, curiosos y sin miedo, como los de su difunta madre. Nathan había dejado el departamento de bomberos hacía 3 años, después de que Clare muriera en un incendio en un almacén donde él trabajaba. La cruel ironía no le pasó desapercibida. Había salvado a docenas de desconocidos, pero no pudo salvar a su propia esposa. Desde entonces, había reconstruido su vida pieza a pieza, trabajando como ingeniero mecánico independiente. Mientras se aseguraba de que Astrid nunca dudara de su amor, este viaje a Boston había sido para un trabajo de consultoría, lo justo para cubrir las clases de piano de Astrid durante los siguientes 6 meses. Regresaban a su pequeño apartamento en Queens, donde las fotografías de Clare aún sonreían desde la repisa de la chimenea y los dibujos de Astrid cubrían el refrigerador. El avión se alejó de la puerta mientras los auxiliares de vuelo completaban sus demostraciones de seguridad. En primera clase, el ambiente era de ejecutivos de negocios de lujo en silencio abriendo sus portátiles, abogados revisando informes, el suave susurro de telas caras mientras los pasajeros se acomodaban para el vuelo de 90 minutos. Las luces de la cabina se atenuaron hasta un cálido resplandor. Por un instante, todo pareció perfectamente orquestado. Entonces Henry despertó. El primer llanto rompió la calma como una piedra atravesando un cristal. El cuerpo de Serena se tensó al instante,
Su sistema nervioso se inundó con el pánico particular que solo conocen las madres primerizas en espacios públicos. Levantó a Henry sobre su hombro, dándole palmaditas en la espalda al ritmo que había aprendido de innumerables videos de YouTube vistos a las 3 de la mañana. Pero el llanto de Henry solo se intensificó, su carita se tiñó de angustia. SHH, cariño, mami está aquí, susurró Serena, su voz apenas audible por encima de sus oídos. Lo intentó todo, el biberón que había preparado, el chupete, el suave movimiento de rebote que a veces funcionaba en casa. Nada ayudó. En todo caso, Henry pareció percibir su creciente ansiedad, y sus llantos se intensificaron hasta convertirse en el tipo de gritos que hacía que otros padres se compadecieran y que quienes no eran padres cuestionaran sus decisiones de vida. Las reacciones no se hicieron esperar. Una mujer de cabello plateado en el 3B, bañada en perlas y con desaprobación, se volvió hacia su acompañante con un susurro teatral diseñado para ser escuchado. Por lo que pagamos en primera clase. Uno pensaría que tendrían ciertas normas para llevar bebés a bordo. Su acompañante, un hombre cuyo Rolex reflejó la luz de lectura, asintió vigorosamente. Es una falta de consideración, de verdad. Algunos de nosotros tenemos reuniones importantes mañana. Al otro lado del pasillo, un inversor de capital riesgo. Erena, que había reconocido en una conferencia el año pasado, ya estaba presionando el botón de llamada. Cuando llegó el auxiliar de vuelo, no bajó la voz. Esto es inaceptable. ¿No pueden hacer algo? Quizás moverlos atrás. La azafata, una joven cuyo nombre en la etiqueta decía Madison, mantuvo su sonrisa profesional mientras su mirada se movía impotente entre los quejosos y Serena. Disculpe la molestia, señor. Quizás podría traerle unos auriculares antirruido de cortesía. Serena sintió que la humillación le ardía en la cara. Eran sus compañeros, personas que habían elogiado su discurso inaugural en la Cumbre Global de Finanzas hacía apenas 2 meses. Ahora la miraban como si fuera cualquier otra madre desesperada que no podía controlar a su hijo. Quería levantarse y recordarles quién era, lo que había logrado. Pero los gritos de Henry le impedían hablar. Su blusa de diseñador ya estaba empapada de sudor. Y lo que sospechaba era escupida. El empresario del 2B, tan cerca que Serena podía oler su colonia agresiva, se inclinó. Quizás deberías haber considerado un jet privado si insistes en viajar con un bebé. Su tono sugería que le hacía un favor con ese consejo. Algunos de nosotros estamos intentando trabajar. Señaló su portátil, donde una hoja de cálculo brillaba con números que Serena supo a simple vista que estaban mal calculados. El llanto de Henry alcanzó un nuevo tono. El sonido rebotaba en las paredes de la cabina y parecía multiplicarse. Serena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había negociado con directores ejecutivos de empresas de Fortune 100, había resistido intentos hostiles de adquisición, había construido su empresa desde cero. Pero no podía calmar a su propio hijo. El peso de su incompetencia la oprimía como algo físico. ¿Qué clase de madre no podía consolar a su bebé? ¿Qué clase de mujer era ella realmente bajo todo el éxito? En el asiento 23C, Nathan escuchó cada llanto con la claridad de la experiencia. Reconoció el tono particular que indicaba que el bebé estaba abrumado, sobreestimulado, atrapado en un círculo vicioso de angustia. A su lado, Astrid levantó la vista de su libro sobre dragones y caballeros. «Papá, ese bebé suena muy triste», dijo en voz baja. «Como si yo estuviera después de que mamá se fuera al cielo». A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. Recordaba esas noches vívidamente. Astrid sollozando hasta casi no poder respirar. Su propia impotencia ante un dolor demasiado grande para que un niño de 4 años lo procesara. Había aprendido a base de ensayo y error lo que funcionaba. El ritmo específico del movimiento. El zumbido bajo que parecía resonar con algo primario. La forma de sujetar a un niño para que se sintiera completamente seguro. «Quédate aquí, cariño», le dijo a Astrid, desabrochándose el cinturón de seguridad.
Voy a ver si puedo ayudarte. El camino de turista a primera clase fue como cruzar un campo de batalla. Los auxiliares de vuelo lo miraron alarmados al pasar por la cortina divisoria de turista. Los pasajeros no se aventuraban a subir a primera clase sin invitación. Pero Natán llevaba años metiéndose en edificios en llamas mientras otros salían corriendo. Esto no era nada comparado con eso. La escena en primera clase era peor de lo que había imaginado. La joven madre podía ver que era joven a pesar de su apariencia sofisticada. Parecía al borde del colapso. Le temblaban las manos al intentar acercar el biberón a la boca del bebé, y él podía ver el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos. Los demás pasajeros habían creado un círculo de juicio a su alrededor, su desaprobación tan palpable como el humo. Natán se acercó lentamente, asegurándose de que Serena pudiera verlo venir. Mantuvo la voz baja y tranquila, el tono que usaba con las víctimas en estado de shock. Disculpe, señora. Sé que no me conoce, pero he estado donde usted está. Mi hija pasó por una etapa en la que lloraba durante horas todas las noches. ¿Le importaría si intento algo? A veces, un par de brazos diferente marca la diferencia. Serena lo miró y, por un instante, su máscara de directora ejecutiva se desvaneció por completo. Él vio una desesperación pura, de esas que llevan a la gente a hacer cosas que normalmente nunca considerarían. Echó un vistazo a la cabina, a todas las miradas que la observaban, y él la vio calcular el riesgo, entregarle su bebé a un completo desconocido en clase turista. Su reputación ya estaba hecha trizas esa noche. ¿Qué tenía que perder? Sí, por favor, susurró con la voz quebrada. Se llama Henry. Natán tomó al bebé con la soltura de quien ha pasado incontables noches paseando a bebés con cólicos por pasillos oscuros. Lo primero que hizo fue ajustar la posición de Henry, acercándolo a su pecho con la oreja del bebé pegada a su latido. Entonces empezó a moverse. No el frenético rebote que Serena había estado intentando, sino un balanceo lento y constante que imitaba el ritmo de la caminata. «Hola, hombrecito», murmuró Natán, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo. Lo sé. El mundo es demasiado grande y demasiado brillante a veces, ¿verdad? Pero estás a salvo. Estás bien. Empezó a tararear. Una vieja canción de cuna que Clare solía cantarle a Astrid, algo que su abuela irlandesa le había transmitido. La melodía era sencilla, repetitivo, diseñado para hundirse con la respiración y los latidos del corazón. La transformación no fue instantánea, pero sí notable. El llanto de Henry empezó a ser entrecortado, luego se suavizó a gemidos. Natán mantuvo el movimiento constante, con una mano sujetando la cabeza de Henry y con la otra dándole palmaditas lentas en la espalda. A los 3 minutos, los ojos del bebé se le estaban cerrando. A los 5, Henry se quedó dormido, agarrando con su pequeño puño el cuello de la camisa de Natán. La cabina de primera clase se sumió en un silencio atónito. Incluso la mujer de cabello plateado que se había estado quejando parecía paralizada, con la boca ligeramente abierta, como si hubiera olvidado lo que iba a decir. El inversor de riesgo cerró lentamente su portátil. Madison, la azafata, estaba en el pasillo con lágrimas en los ojos. «Llevo 8 años volando», dijo Madison en voz baja. «Y nunca había visto nada igual. Eres como una especie de susurradora de bebés». Natán sonrió levemente, manteniendo el suave balanceo. Aunque Henry estaba profundamente dormido, no era magia, solo experiencia y paciencia. Los bebés pueden sentir el estrés. Cuanto más ansiosos están todos, más lloran. Es un círculo vicioso. Miró a Serena, que lo observaba como si hubiera obrado un milagro. Es un niño precioso. Simplemente abrumado. Eso es todo. Con cuidado, Natán volvió a colocar a Henry en los brazos de Serena, mostrándole la posición exacta y el ritmo que debía mantener. Manténlo en alto así para que pueda oír tus latidos y trata de mantener una respiración lenta y constante. Él lo igualará eventualmente.
Serena tomó a su hijo de vuelta, con las manos más firmes. Gracias, susurró. Y esas dos palabras tenían más peso que cualquiera de los tratos millonarios que había cerrado. No sé qué significa esto. Nathan se giró para regresar a clase turista, pero Madison lo detuvo. Señor, tenemos un asiento vacío aquí en primera clase. Dadas las circunstancias, creo que sería útil que se quedara cerca por si acaso. Miró significativamente a Serena, quien asintió rápidamente. Mi hija está en el 23C, dijo Nathan. No puedo dejarla sola. La subiré, dijo Madison inmediatamente. Hay 2 asientos vacíos juntos en la fila 5. Y así, Nathan se encontró sentado en primera clase por primera vez en su vida. Astrid a su lado, con los ojos abiertos por los asientos más grandes y el espacio adicional para las piernas. Había traído su libro, pero parecía más interesada en ver a Henry dormir plácidamente en los brazos de Serena. Hiciste algo bueno, papá. Astrid susurró, mamá estaría orgullosa. La mención de Clare provocó en Nathan una oleada familiar en el pecho, pero ahora era más suave, desgastada por el tiempo como una piedra de río. Ella habría hecho lo mismo, cariño. Siempre decía que ayudar a alguien no cuesta nada, pero lo significa todo. Serena oyó la conversación y algo en su pecho se relajó. Había estado tan concentrada en mantener su imagen, en ser la directora ejecutiva perfecta, que había olvidado el simple poder de la bondad humana. Este hombre, este desconocido que claramente tenía sus propias dificultades, la había visto ahogarse y le había lanzado un salvavidas sin dudarlo. Soy Serena, dijo en voz baja, sin querer despertar a Henry. Esta es la primera vez que vuelo sola con él. De hecho, es la primera vez que hago casi todo con él sola. Nathan, respondió, y luego señaló a su hija. Esta es Astrid. Es mi copiloto en casi todo últimamente. Astrid sonrió radiante al ser presentada. Tengo 7 años y 3/4, anunció con esa seriedad que tienen los niños para marcar el tiempo. Me gustan los libros sobre dragones, tocar el piano y ayudar a papá a arreglar cosas. Henry es muy pequeño. ¿Alguna vez fui tan pequeño? Aún más pequeño, le dijo Nathan. Naciste 6 semanas antes. Pasaste tu primer mes en la usina. Tu mamá y yo nos turnábamos, así que nunca estaba sola. Serena captó el pasado por la forma tan cuidadosa en que mencionó a su esposa. Reconoció el ritmo de la pérdida en sus palabras. Lo había oído en su propia voz al mencionar a su padre, quien murió cuando ella tenía 22 años, justo antes de que fundara su empresa. Él nunca la había visto triunfar. Nunca supo que había criado a una hija que conquistaría Wall Street. ¿La estás criando sola?, preguntó Serena con dulzura. Nathan asintió. 3 años ya. Su mamá también era bombera. Trabajábamos en la misma estación. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado delante de Astrid. Hubo un accidente en el trabajo. Clare no lo entendió. El recuerdo de esas sencillas palabras se cernía entre ellos. Serena pensó en todas las veces que se había quejado de hacer esto sola cuando Nathan no tenía otra opción en su soledad. Lo siento mucho, dijo, en serio. Debe ser increíblemente difícil. Lo fue, dijo Nathan con sinceridad. Algunos días todavía lo es. Pero encontramos nuestro ritmo. ¿Verdad, princesa? Le revolvió el pelo a Astrid. Aprendimos que desayunar macarrones con queso es perfectamente aceptable en caso de emergencia, que los calcetines desparejados no son una crisis, y que a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente presentarte y dar lo mejor de ti. Serena miró a Henry, que aún dormía plácidamente. No creo saber cómo dar lo mejor de mí en esto. Sé cómo dirigir una empresa, cómo leer los mercados y predecir tendencias. Pero lo miro y me aterra que lo vaya a quebrar de alguna manera. Que no soy suficiente. ¿Puedo contarte un secreto? Nathan se inclinó con aire de complicidad. Ese miedo nunca desaparece del todo, pero no es un bicho.
Es una característica. El hecho de que tengas miedo significa que te importa. Los padres que creen tenerlo todo resuelto son los que me preocupan. Su conversación fue interrumpida por una turbulencia repentina y violenta. El avión descendió bruscamente y luego se sacudió hacia arriba. Las luces de la cabina parpadearon. Los pasajeros jadearon y se agarraron a los reposabrazos. Henry se despertó con un grito desgarrador. Su pequeño cuerpo estaba rígido de miedo. Serena entró en pánico, apretando los brazos alrededor de Henry, lo que solo lo hizo llorar más fuerte. El avión se sacudió de nuevo, con más violencia. La bebida de alguien se estrelló contra el suelo. Los compartimentos superiores vibraron siniestramente en el caos. Serena sintió que el terror la envolvía, no solo por la turbulencia, sino por la completa pérdida de control. No podía proteger a Henry de esto. No podía negociar con la gravedad ni usar su influencia contra la física. Nathan se movió sin pensar, puro instinto afinado por años de respuesta a emergencias. Extendió la mano, sin tomar a Henry, sino creando una burbuja protectora alrededor de la madre y el niño. Un brazo se apoyó en el asiento de Serena. El otro ayudó a soportar el peso de Henry para que Serena no tuviera que luchar sola contra el violento movimiento. «Mírame», dijo con firmeza, con su entrenamiento de paramédico en marcha. «Serena, mírame. Inhala por la nariz. Cuenta hasta 4. Aguanta. Exhala por la boca. Cuenta hasta 4. El avión está bien. Esta es una turbulencia normal. Estás a salvo. Henry está a salvo». Serena lo miró fijamente, encontrando un ancla en la tormenta. Su mirada era firme, tranquila, la clase de presencia que hacía creer a la gente que todo estaría bien, incluso cuando los edificios ardían. Ella acompasó su respiración con la de él. Poco a poco, su pánico disminuyó. «Ahora Henry necesita sentir que no tienes miedo», continuó Nathan, manteniendo esa postura protectora mientras el avión se sacudía de nuevo. «Canta algo, lo que sea. No importa si no puedes cantar. Solo necesita oír tu voz tranquila». La mente de Serena se quedó en blanco. La única canción que se le ocurrió fue una que cantaba su abuela, una vieja melodía popular sobre veleros y estrellas. Su voz temblaba al principio, apenas audible por encima del ruido de los motores. Pero Nathan asintió animándola, y Astrid, con su valiente alma, empezó a tararear, aunque no conocía la letra. Poco a poco, el llanto de Henry se fue suavizando. La turbulencia continuó durante 5 minutos más que parecieron horas. Pero envuelta en este extraño capullo de protección, la presencia tranquilizadora de Nathan, el dulce tarareo de Astrid, su propia voz, encontrando fuerza, Serena descubrió algo que había perdido. La capacidad de ser vulnerable sin ser débil. Cuando el avión finalmente se estabilizó, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, disculpándose por un viento turbulento e inesperado. Y les aseguró a todos que ya habían pasado lo peor. Nathan se retiró lentamente, devolviéndole a Serena su espacio, pero ella se dio cuenta de que extrañaba la seguridad de su presencia de inmediato. «Gracias», dijo, y luego se sorprendió al añadir, «No estoy acostumbrada a necesitar ayuda». «Yo tampoco», admitió Nathan. «Después de la muerte de Clare, intenté hacerlo todo yo solo. Casi me hundí antes de darme cuenta de que aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. No estamos hechos para hacer esto solos». Algo en esas palabras rompió la bóveda que Serena había construido alrededor de su corazón. Toda la presión que había estado cargando para ser perfecta, para nunca mostrar debilidad, para demostrar que podía tenerlo todo, de repente le pareció insoportablemente pesada. Para su horror, sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. «Lo siento», jadeó, mortificada por estar llorando en primera clase frente a desconocidos. «No suelo quedarme en blanco. Papá también llora a veces». Astrid intervino con naturalidad. «Dice que las lágrimas son solo amor sin salida. Cuando extraña a mamá, llora,
y luego hacemos coco, miramos dibujos y contamos historias felices. El rostro de Natán se sonrojó ligeramente ante la revelación de su hija, pero no lo negó. Astrid tiene razón. Llorar es parte de ser humano. Incluso a los directores ejecutivos se les permite ser humanos. Serena dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. No creo que eso estuviera en mi contrato. Quizás quieras renegociar, dijo Natán con una sonrisa amable. He oído que los beneficios de ser humano incluyen conexiones auténticas, alegría genuina y la capacidad de pedir ayuda sin que el mundo se acabe. Hablaron durante el resto del vuelo, y la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Natán le contó sobre su trabajo como ingeniero mecánico, cómo había empezado a aceptar contratos que podía hacer desde casa para poder estar allí cuando Astrid regresara de la escuela. Serena se abrió a hablar sobre la soledad en la cima. Cómo el éxito se había convertido en una prisión de las expectativas de los demás. Lo peor, admitió, es que me encanta mi trabajo. Soy bueno en ello. Pero todos actúan como si tuviera elegir ser una buena directora ejecutiva o una buena madre. Como si no pudiera hacer ambas cosas. ¿Quién dice que hay que ser buena en ambas desde el principio?, preguntó Natán. Cuando empecé mi consultoría de ingeniería, cometí todos los errores posibles. Cobraba de menos, me comprometía de más, casi pierdo el proyecto entero de un cliente por un archivo dañado porque olvidé hacer una copia de seguridad. Pero cada error me enseñó algo. Henry se removió en los brazos de Serena, haciendo suaves ruidos de bebé que no eran exactamente llanto. Sin que se lo pidiera, Natán metió la mano en su equipaje de mano y sacó un pequeño elefante de peluche, desgastado con cariño. Este era de Astrid cuando era bebé. Lo traemos para emergencias. Señor Peanuts, exclamó Astrid. Pero papá, eso es especial. Justo por eso Henry debería tenerlo por ahora, dijo Natán. Las cosas especiales se hacen para compartir. Al verlo acurrucar suavemente al elefante junto a Henry, Serena sintió un temblor en el pecho. Este hombre, que tenía todas las razones para aferrarse a los restos de su pasado, le estaba enseñando a su hija generosidad ante la pérdida. Era una fuerza que nunca había visto en sus salas de juntas. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Nueva York, la tripulación de cabina se preparaba para el aterrizaje. Los mismos pasajeros que antes la habían estado mirando furiosamente, ahora miraban a Natán con algo parecido al respeto. La mujer de cabello plateado incluso captó la mirada de Serena y articuló, «Hermoso bebé». Madison se acercó con una cálida sonrisa. «Aterrizaremos en unos 10 minutos. Quería darle las gracias, señor», le dijo a Natán. Convirtió lo que podría haber sido un vuelo miserable en algo muy especial. Después del aterrizaje, mientras los pasajeros se levantaban para recoger sus pertenencias, Natán ayudó a Serena con sus maletas mientras Astrid sostenía con cuidado la pañalera de Henry. Era algo tan simple, pero Serena se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien la había ayudado sin esperar nada a cambio. En la pasarela, Serena se giró hacia Natán, repentinamente reacia a dejar que esta conexión inesperada terminara. «Me gustaría que tú y Astrid compartieran un taxi. Tengo un coche esperando. De hecho, es lo menos que puedo hacer». Natán dudó, y ella reconoció el orgullo en ellos. El mismo orgullo que la hizo rechazar ayuda incluso cuando se estaba ahogando. «Qué amable de tu parte. Pero vamos a Queens. Eso está bastante lejos de tu camino. De hecho, me gustaría saber que llegaste a casa sana y salva», dijo Serena, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Los dos, y Henry parece muy apegado al señor Peanuts. Astrid miró a su padre con ojos suplicantes. «Por favor, papá. Henry necesita al señor Peanuts esta noche». Así fue como terminaron en el coche de Serena. Astrid parloteando emocionada sobre la próxima feria de ciencias de su escuela. Mientras Henry dormía plácidamente con el elefante de peluche,
Nathan captó la mirada de Serena en el reflejo de la ventana y le dedicó una sonrisa tranquila y comprensiva que decía que sabía lo que era encontrar una gracia inesperada en momentos difíciles. Cuando llegaron al edificio de Nathan en Queens, un complejo de apartamentos modesto pero bien cuidado, Serena sintió una punzada de algo que no podía identificar. Parecía un final, pero no estaba preparada. ¿Te gustaría subir a por ese coco que mencionó Astrid?, ofreció Nathan. Te advierto que nuestro apartamento no es nada del otro mundo. Y puede que haya legos en el suelo. Papá, hoy pasaste la aspiradora, protestó Astrid. Está muy limpio, y tenemos el chocolate del bueno. El de los malvaviscos diminutos. Serena miró a Henry, que seguía durmiendo plácidamente. Luego, a los rostros expectantes de Nathan y Astrid. Su teléfono había estado lleno de correos electrónicos sobre la reunión de fusión de mañana, pero por una vez, la presión del trabajo se sentía menos urgente que en ese momento. Me encantan los malvaviscos pequeños, dijo. El apartamento era exactamente lo que esperaba. Nada que ver. Sí, era pequeño y modesto, pero también cálido y acogedor, como nunca antes lo había sido su ático. Las obras de arte de los niños cubrían el refrigerador. Fotos de Nathan y Clare en la repisa de la chimenea el día de su boda. Astrid de bebé, viajes familiares a la playa. Este era un hogar moldeado por el amor, la pérdida y la decisión de seguir adelante de todos modos. Mientras Nathan hacía coco y Astrid le mostraba a Serena todos y cada uno de sus dibujos, explicándoles las historias que había detrás con la intensidad de una niña de 7 años. Serena se sentía relajada como no se había sentido en años. Henry se despertó con hambre y Nathan le enseñó una forma diferente de sujetar el biberón que parecía funcionar mejor. Cuando Henry se quejó después, Astrid le cantó la canción que solía cantar su madre. Su joven voz era dulce y segura. Deberías venir a mi feria de ciencias, anunció Astrid de repente. Estoy haciendo un proyecto sobre cómo los edificios se mantienen en pie incluso cuando son muy altos. Papá me ha estado ayudando con las partes de ingeniería, dijo Astrid Nathan con suavidad. Serena está muy ocupada. Dirige una gran empresa, pero Serena se encontró diciendo, ¿cuándo es dentro de 2 semanas? Dijo Astrid con entusiasmo. A las 2, hay un té para padres después, pero papá tiene que irse temprano a una reunión con un cliente, así que seré la única sin alguien en el té. Pero, eso es bien, porque la señora Rodríguez dice que puedo ayudarla a limpiar. La aceptación tan natural en la voz de la niña le rompió un poco el corazón a Serena. Miró a Nathan, que intentaba ocultar su dolor por no poder quedarse a todo el evento. ¿Y si voy?, se oyó decir Serena al té. O sea, si a tu papá le parece bien. El rostro de Astrid se iluminó como Times Square. ¿En serio? ¿Vendrías a mi escuela? Astrid, no podemos invitarte. Nathan empezó. No estás invitando. Te estoy ofreciendo. Serena lo miró a los ojos. Eso sí te parece bien. Algo pasó entre ellos y comprendieron que esto era más que una feria de ciencias. Se trataba de 2 familias rotas que tal vez encontrarían la manera de ayudarse mutuamente a sanar. Durante las siguientes semanas, lo que empezó como una invitación a la feria de ciencias se convirtió en algo más. Serena le escribía a Nathan cuando Henry tenía una noche difícil, y él llamaba para darle consejos y ánimos. Nathan enviaba fotos de los proyectos de ingeniería de Astrid y Serena las compartía con los desconcertados miembros de la junta directiva, quienes no entendían por qué su director ejecutivo se interesaba repentinamente por las ciencias de segundo grado. El día de la feria de ciencias, Serena llegó con Henry en un portabebés, después de haber despejado toda la tarde. El proyecto de Astrid era impresionante. Una maqueta detallada que mostraba cómo los rascacielos usaban diferentes principios de ingeniería para mantenerse en pie. Pero lo que más impactó a Serena fue ver a Nathan con los niños. Su paciencia, explicando ideas complejas con sencillez, y cómo se aseguraba de que cada niño se sintiera inteligente y capaz. Durante el té de padres,
Mientras Natán tenía que irse a su reunión, Serena se sentó con Astrid y ayudó a servir galletas a otras familias. Observó a esta pequeña niña que había perdido a su madre desenvolverse por el mundo con tanta gracia y valentía, y pensó en la clase de persona en la que Henry podría convertirse con ejemplos como este en su vida. Más tarde esa noche, Natán le envió un mensaje. Astrid no ha parado de hablar de cómo llegaste a la merienda. Gracias por dársela y gracias por las fotos. Me dio mucha pena perdérmela. Serena miró a Henry dormido en su cuna. El señor Pinet seguía acurrucado a su lado, aunque le había comprado una docena de peluches más. Le respondió, gracias por enseñarme que no tengo que hacer esto sola. Su amistad se profundizó con el paso de los meses. Natán llevaba a Astrid a cenar, y Serena descubría la alegría de las comidas familiares sin prisas entre llamadas en conferencia. Serena los invitaba al picnic de la empresa, donde Astrid encantaba a todos los ejecutivos haciéndoles preguntas genuinamente interesadas sobre sus trabajos. Henry y Astrid forjaron su propio vínculo. La niña se autoproclamó su protectora y lectora de cuentos. Una noche, casi un año después de ese vuelo, Serena organizaba una gala benéfica para la fundación de su empresa. Había invitado a Natán y a Astrid, insistiendo en que eran sus invitados personales. Natán protestó diciendo que no tenía smoking, pero Serena se rió y dijo que la fiesta necesitaba más gente real y menos pingüinos. Ver a Natán ayudar a Astrid con su vestido de fiesta. Verlo tomar a Henry con naturalidad cuando el bebé se inquietó durante el discurso de Serena. Se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente en su vida. Los rígidos límites entre directora ejecutiva y madre se habían disuelto. Podía ser ambas cosas. No de forma perfecta, pero sí auténtica. Durante la gala, uno de los miembros de su junta directiva la tomó aparte. Callahan, debo decir que últimamente pareces diferente, más centrado. Es bueno para la imagen de la empresa. Este enfoque familiar. Serena miró al otro lado de la sala, donde Natán les estaba enseñando a Henry y a Astrid una especie de elaborado juego de aplausos. Los tres rieron. No es un enfoque, dijo en voz baja. Es simplemente la vida. El momento que lo cambió todo llegó 3 meses después. Serena había estado en reuniones consecutivas todo el día y su niñera había llamado diciendo que estaba enferma. Desesperada, llamó a Natán, quien inmediatamente se ofreció a recoger a Henry de la guardería. Cuando por fin llegó a casa a las 8 de la noche, encontró a Natán en su sala. Henry dormía sobre su pecho mientras él ayudaba a Astrid con sus deberes de matemáticas en la mesa de centro. He preparado la cena, dijo simplemente. Está en la cocina. Nada especial, solo espaguetis, pero pensé que probablemente no habías comido. De pie en la puerta, todavía con su traje de poderes y tacones, mirando a este hombre que había entrado en su vida sin ningún plan ni expectativa, Serena sintió que se derrumbaba el último de sus muros. Esto era lo que había estado echando de menos. No solo ayuda con Henry, sino compañía. Alguien que apareciera no por obligación, sino porque eso es lo que se hace por la gente que se quiere. Natán, dijo, con la voz cargada de emoción. Levantó la vista, la preocupación inundó su rostro de inmediato. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dijo ella, acercándose para sentarse a su lado. Ten cuidado de no despertar a Henry. Estoy en casa. Astrid levantó la vista de su tarea. Esa sabiduría brillaba en sus ojos. ¿Significa esto que ahora somos una familia? Natán empezó a corregirla para explicarle sobre los límites de amistad, pero Serena lo detuvo con una mano en su brazo. ¿Qué opinas, Astrid? ¿Te gustaría eso? La niña lo consideró seriamente. Henry necesita una hermana mayor y papá necesita a alguien que le recuerde comer verduras. Y tú nos necesitas a nosotros porque Henry no puede ser hijo único. Son raros. Natán rió, con un sonido rico y cálido. Astrid, pero Serena también reía. Y Henry se despertó gorgoteando alegremente. Y, de repente todos se reían.
El sonido llenó el ático que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Ya somos una familia, dijo Nathan en voz baja, mirando a Serena a los ojos. Lo hemos sido desde ese vuelo. Solo dimos un largo camino para darnos cuenta. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en Central Park con solo un puñado de invitados, Nathan y Serena intercambiaron votos mientras Astrid sostenía a Henry, que ahora caminaba decidido a perseguir a cualquier paloma que se cruzara en su camino. Madison, la azafata que presenció su primer encuentro, lloró desconsoladamente desde su asiento. En sus votos, Nathan dijo: «Me enseñaste que la fuerza no consiste en hacerlo todo sola. Se trata de tener la valentía de dejar entrar a los demás». Le diste a Astrid una figura materna que le demuestra que las mujeres pueden conquistar el mundo y aún así liderar con amabilidad. Serena, que había memorizado sus votos como si fueran una presentación, olvidó cada palabra y, en cambio, habló con el corazón. Me mostraste que el amor no se trata de perfección, sino de estar presente. Le diste a Henry un padre que enseña con el ejemplo que la dulzura es la mayor fortaleza. Me diste una familia cuando había olvidado siquiera lo que eso significaba. Mientras se besaban, Astrid anunció en voz alta: «Por fin. ¿Saben cuánto tiempo he estado esperando esto?». Los invitados estallaron en carcajadas. Y Henry eligió ese momento para dar sus primeros pasos en solitario hacia ellos, con los brazos extendidos, como si él también hubiera estado esperando este momento culminante. La prensa económica se llenó de entusiasmo con la historia. La reina de hielo se derrite por un padre soltero, publicó un titular particularmente sensacionalista. Pero a Serena ya no le importaba la narrativa que otros creaban. Tenía su propia historia, ahora más confusa y compleja que cualquier estrategia empresarial, pero infinitamente más gratificante. En la oficina, implementó nuevas políticas de baja por maternidad o paternidad y cuidado infantil en la empresa. Políticas que algunos miembros de la junta directiva criticaron que perjudicarían los resultados, pero la productividad en realidad aumentó a medida que los empleados se sentían más apoyados, más humanos. La empresa de ingeniería de Nathan prosperó con la guía empresarial de Serena, aunque él insistió en mantenerla lo suficientemente pequeña como para poder recoger a los niños de la escuela. 3 años después de ese fatídico vuelo, se sentaron en la misma cabina de primera clase, esta vez viajando juntos de vacaciones familiares. Henry, ahora un niño enérgico de 4 años, coloreaba tranquilamente, mientras Astrid, de 11 años y aún más precoz, leía un libro sobre pilotos. La menor, una hija llamada Clare, en honor a la difunta esposa de Nathan, dormía plácidamente en brazos de Serena. Una joven madre al otro lado del pasillo luchaba con un bebé que lloraba. Sin dudarlo, Nathan se puso de pie. Esa misma presencia tranquila, lista para ayudar. Pero esta vez, Serena lo acompañó. «Lo tenemos todo bajo control», le dijo a la madre asustada, recordando su propio terror años atrás. «Entre todos, hemos acumulado miles de horas con bebés que lloran. Primera regla: respira. Segunda regla: recuerda que todos los padres en este avión han estado donde tú estás para ayudar a calmar al bebé». Astrid levantó la vista del libro y sonrió. «Sabes», le dijo a Henry, «así es como se conocieron mamá y papá. Tú eras el bebé que lloraba». Henry parecía horrorizado. «Yo no. Yo también. Papá dice, sonabas como un camión de bomberos, viendo a sus hijos discutir juguetonamente, viendo a Nathan enseñarle a otro padre la técnica de abrazos que los había salvado a todos esa noche». Serena pensó en el viaje desde ese primer vuelo hasta ahora. Había subido a ese avión como directora ejecutiva, luchando con el llanto de un bebé, convencida de que tenía que afrontarlo todo sola. Había aterrizado con el comienzo de una familia que no sabía que necesitaba. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, anunciando su descenso a Orlando, donde pasarían una semana en Disney World, algo que la antigua Serena habría considerado una pérdida de valioso tiempo de trabajo. Pero había aprendido que los recuerdos eran la única moneda que realmente importaba,
y que el éxito no significaba nada si no tenías con quien compartirlo. Mientras se preparaban para aterrizar, Natán le tomó la mano. Sus anillos de boda reflejaban la luz. Sin arrepentimientos, preguntó en voz baja. Serena miró a sus hijos, Henry, mostrando su color de piel a cualquiera que lo mirara. Astrid cuidando a su bebé Clare con la misma confianza que Natán había mostrado con Henry. Y pensó en todas las presentaciones que se había perdido. Todas las teleconferencias nocturnas que había rechazado. Todas las formas en que su vida se había vuelto más pequeña e infinitamente más grande al mismo tiempo. Solo una, dijo, apretándole la mano. Que no lloré antes en un avión. El avión aterrizó suavemente, y mientras recogían sus cosas, tantas más cosas ahora, los restos de una vida plena y caótica, Serena suspiró. Se reflejaban en la ventana. Parecían como cualquier otra familia, un poco agotados, definitivamente cansados, pero innegablemente unidos. La joven madre a la que habían ayudado a acercarse a ellos en la recogida de equipaje. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Me diste la esperanza de que todo se vuelve más fácil. No más fácil, corrigió Serena con suavidad. Solo mejor. Muchísimo mejor. Mientras caminaban por el aeropuerto, Henry sobre los hombros de Natán. Astrid empujando el cochecito de Clare mientras le contaba una historia sobre valientes princesas que dirigían empresas y valientes caballeros que salvaban a la gente de incendios. Serena sintió el teléfono en su bolsillo vibrar con lo que seguramente era un correo electrónico urgente sobre alguna crisis que requería su atención inmediata. Lo dejó sonar. Ya estaba atendiendo algo urgente. Esa hermosa, desordenada e imperfecta vida que habían construido a partir de un momento de bondad en un avión. Todo lo demás podía esperar. Después de todo, había aprendido de los mejores que a veces las decisiones empresariales más importantes no se toman en las salas de juntas, sino en la decisión de ponerse de pie, cruzar el pasillo y ofrecer ayuda a un extraño que podría convertirse en tu todo. Está bien,